Muy buenas tardes, estamos por aquí por parte del curso Seminario Educación Pedagógica y hoy tenemos el placer de entrevistar a nuestro profesor Francisco Alberto Martínez Becerra, docente de aula en la institución educativa Llano Grande del municipio de Fredonia, Antioquia. Él enseña básica, secundaria y media, licenciado en español, literatura, maestrante en educación en la Corporación Universitaria Uniminuto. Hoy vamos a estar aquí con el propósito de analizar un poquito la función que desempeña la tecnología en el ámbito escolar, analizando las diferentes perspectivas, ventajas, restricciones y cómo ha iniciado en la práctica pedagógica. Muy buenas tardes, compañeros. También nos acompaña nuestro compañero Fabio, Adriana y el compañero, nuestro invitado, Francisco. Entonces vamos a iniciar un poquito por aquí con la primera pregunta del día. Y estimado Francisco, coméntanos, ¿cómo ha sido su experiencia en el uso de la tecnología dentro de la práctica docente? Bueno, primero agradecerles la invitación y qué rico compartir estos espacios con profesionales que, al igual que yo, siento que aman también estos procesos educativos. Mi experiencia con el uso de tecnología en el aula de clase o en el ambiente escolar ha sido exitosa, pero no puedo desconocer que todavía tenemos unos retos grandes, unas barreras muy grandes que impiden que la utilización o la implementación de herramientas tecnológicas sea un proceso continuo y permanente en las instituciones educativas. Tengo experiencias que han sido exitosas, pero también me gustaría que estas experiencias se pudieran extender al resto de la institución educativa. Ok, qué bueno, interesante escuchar eso. ¿Y cómo interpreta usted el concepto de tecnología dentro del contexto educativo? Qué buena pregunta. Primero que todo, hay que decir que muchas cosas son tecnología, así la gente las desconozca. A veces cuando tú llegas a una institución educativa y preguntas por tecnología, la gente cree que solamente es un video y un computador, una tableta o un tablero digital. Vale la pena decir que la tecnología la interpreto como todas aquellas herramientas que nos permiten tener mayor acceso, mayor velocidad en la búsqueda, en la consulta, en la depuración de la información. Y también lo que nos permite establecer contacto, como lo podemos hacer en estos momentos aquí a través de estos aplicativos, con el mundo. El mundo. Normalmente nuestras instituciones educativas, y yo que trabajo en un contexto rural, parecieran como enclaustradas o encerradas allá en la montañita. Pero gracias a herramientas tecnológicas como estas aplicaciones que permiten la conversación en tiempo real, el envío y el recibido de mensajes, podemos nosotros mejorar esos procesos educativos. Entonces lo interpreto así como esa serie de recursos y herramientas que posibilitan mayor acceso a la información, pero también que los niños desarrollen otro tipo de habilidades. Ok, qué perfecto, interesante ese concepto que usted tiene aquí, maestro. Pero ¿cómo consigue usted también la relación o conexión entre la tecnología y el aprendizaje de sus estudiantes? Bueno, como anteriormente lo dije, cuando se tienen herramientas, las herramientas no pueden ser un fin en sí mismo. Creo que más adelante también hablaremos de eso. Cuando pensamos que la herramienta es un fin en sí mismo, desvirtuamos el proceso educativo. Yo consigo esa relación y esa conexión entre tecnología y aprendizaje como la facilidad que tendrán los estudiantes y los docentes para acceder a información, para transformar datos en contenidos, contenidos en nuevas conductas o nuevos comportamientos. De esa manera lo veo. Creo que eso posibilita que esa conexión entre tecnología y aprendizaje termine por potenciar y desarrollar las habilidades, las capacidades de los estudiantes, pero también de los mismos docentes, porque esto es un juego bidireccional. No solamente pensemos la tecnología como un proceso que fortalece la educación de los chicos, sino también la práctica docente. Profe, mi estimado profesor Francisco, la siguiente pregunta sería, ¿qué le motiva al integrar la tecnología en su práctica educativa? ¿Y cómo cree o qué cree que logran los discentes al usar la tecnología en el aula? Bien. Mi primera motivación no es realmente usar la tecnología. Mi motivación mayor es desarrollar las capacidades, talentos y esas habilidades de mis estudiantes. Se los digo porque yo estoy en un contexto rural, donde cuando llegué a mi institución, muchos estudiantes desertaban en octavo, en noveno, hasta en el mismo grado 11 a mitad de año. Y mi pregunta era, ¿qué hace que un estudiante deserte?
y veía que mis estudiantes tenían como un mundo muy cerrado y era, yo quiero plata inmediatamente. Con la utilización de herramientas tecnológicas empezamos a conocer otros aspectos de la vida de mis estudiantes y fue la utilización de cámaras, la utilización de dron, nos permitió como abrir esa mente de los chicos. Hoy tenemos niños que quieren ser biólogos, otros quieren ser pilotos de dron, tenemos estudiantes que dicen que quieren ser fotógrafos profesionales. La motivación debe tener en cuenta de que la tecnología siempre va a ser una herramienta. Vuelvo y recuerdo esto, no es un fin en sí mismo. Entonces mi motivación quizás en la utilización de esta tecnología es facilitar esos procesos, masificar una serie de actividades que se pueden desarrollar con los chicos, pero teniendo muy claro que la base del aprendizaje está en el desarrollo de habilidades de los chicos. Listo, muchas gracias. Creo que eso se puede relacionar a que las clases tienden a ser más interactivas, Muy participativas. bien. Claro que sí. Hay una gran ventaja en esto, para complementar la segunda pregunta que está allí, y es que todos hemos oído hablar de gamificación y se escucha la gamificación, pero pocos saben qué es. Y es la utilización de estrategias como juegos que tienen estímulos para que los estudiantes se motiven y concentren su atención en el proceso de aprendizaje. Esas son otra de las cosas que hemos podido notar en esta utilización de herramientas tecnológicas en los procesos educativos. Es que a veces nos encerramos y creemos que hay una sola forma de explicar un tema. Cuando tú entras, por ejemplo, a esta serie de aplicativas, a estas IAs, te encuentras de que hay muchas maneras para poder proyectar y presentar un tema. Y lo mejor aún, cuando tú conoces el territorio y estás en capacidad de utilizar estas herramientas, genera lo que es un aprendizaje significativo para el estudiante. Muchísimas gracias, profe. Continuamos con la pregunta, ¿cuáles son las dificultades que presenta como docente de educación básica al integrar la tecnología en las clases desde la selección, integración y aplicación? Bueno, yo digo que a título personal tengo muchos recursos porque compro mis propios recursos, pero mi institución educativa sí tiene muchas carencias. Tiene carencias como los equipos son obsoletos ya, los computadores, algunos no tienen ni conexión para HDMI, imagínense cuántos años tendrán esos computadores, pero no solamente eso. Estamos en un mundo muy tecnologizado donde hay tablets, donde hay celulares inteligentes, donde hay tableros inteligentes y todavía muchas de nuestras instituciones educativas carecen de esos recursos. Y cuando sí tienen algunos de estos recursos, sucede que durante el año, muchos meses, está sin conexión a Internet. Entonces, eso exige un esfuerzo también del docente. No digo que sin Internet todos estamos muertos, porque no es así. Pero también la formación de los docentes nos permitiría que algunos recursos que son offline, que se pueden descargar en otro lugar y llevar a la institución educativa, podrían suplir eso, pero la mayoría de las dificultades que tenemos son por la carencia de los recursos, la inestabilidad en la conexión a Internet y también un problema que no observo solamente en mi institución, sino en muchas, es que muchos directivos no entienden que esto no es una moda, esto es una necesidad. Después de la pandemia, los procesos tecnológicos alcanzaron, digamos, un auge bastante notable debido a que la limitación de movimiento nos tenía que obligar a conectarnos. Cuando empezamos a conectarnos descubrimos de que había muchos aplicativos que facilitaban el trabajo. Y todavía tenemos en las instituciones educativas directivos que no entienden que la utilización de la tecnología no es para capar clase o para evitar preparar, sino más bien para complementar esos procesos y abrir esa mente de los estudiantes. Ese es otro de los obstáculos que hemos encontrado, poder convencer a todos los directivos de esta tecnología como herramienta, como complemento o asistente al proceso educativo. Listo, muy bien. Seguimos con mi compañero Fabio. Sí, compañeros, ¿ahí me escuchan? Claro que sí. Muy bien. Hombre, antemano agradecerle al profesor Francisco Alberto Martínez por sacar de su espacio, de su tiempo, este espacio para compartir con nosotros esta tan importante entrevista, que seguro va a ser demasiado eh, profunda para las personas que nos van a escuchar posteriormente, una vez subido a las diferentes plataformas estos conceptos, aquí ya aplicado desde la experiencia que él nos está hablando. Agradecerle, profesor, y nosotros conmigo cierra, y es una pregunta final, y más que pregunta, es como una reflexión. Se dice que la tecnología ha mejorado los procesos de enseñanza y aprendizaje,
se plantea entonces que las TIC hay mejor aplicación de los estudiantes en aquella didáctica que la incluye. ¿Qué reflexión, profesor, podemos dejarle a quienes nos escuchan sobre el valor de la tecnología en el aula? Qué pregunta y qué punto tan interesante. Que ahí quiero apoyarme en una investigación que realizamos también en mi maestría, y era que, ¿por qué si estamos en un mundo tecnologizado, si estamos en el 2025, donde ya podemos utilizar hasta celulares que parecen casi transparentes, por qué la educación no ha avanzado a la par del desarrollo tecnológico? ¿Por qué todavía seguimos con docentes que no prenden un computador, estudiantes que no saben utilizar un celular más que para chatear? Y es que no necesariamente el contar con más tecnología nos ha llevado a tener mejores procesos en todas las instituciones. No necesariamente ha sucedido eso. Aquí hay unos retos muy importantes que afrontar. Y el primero es, pensamos en la tecnología aplicada en el contexto educativo, pero se nos olvida de que hay que preparar a los maestros para hacer buen uso de estas herramientas tecnológicas. Preparar a los maestros, a los estudiantes y a las familias. Porque a veces el proceso educativo se está quedando solamente en el colegio. El estudiante llega, un profesor le hace una presentación, llega a la casa y está totalmente desconectado con lo que sucedió en el colegio. Entonces, mi reflexión es que sí, el ideal es que toda esta tecnología haga que el proceso educativo sea más dinámico, que se presenten metodologías emergentes, que el estudiante se empodere de ese proceso formativo, que el estudiante sea participativo, que sea crítico, que sea ético con el uso de la información. Pero siento que aún tenemos un camino muy largo por recorrer. Siento que, y lo digo conociendo la experiencia de mi municipio y la experiencia de más de 25 municipios donde he estado y he compartido mi trabajo con el uso de herramientas tecnológicas, y es que algunas personas creen que llevar tecnología al aula de clase es solamente descargar un video de YouTube y ya. No, el proceso que se hace y que lo hace significativo es realmente lo que sucede antes, durante y después del video. Entonces ese es el llamado que quiero hacer, y es, venga, hay herramientas tecnológicas bastante importantes. Apropiémonos del uso de esas herramientas, pero sigamos construyendo actividades que lleven a que el estudiante tenga un pensamiento crítico, un pensamiento computacional, un pensamiento de diseño, pero sobre todo que sea ético con el uso de estas herramientas tecnológicas. Y más ahora, compañeros, que estamos con la guía, que las guías prácticamente están haciendo el trabajo de muchos chicos y se está limitando ese proceso de pensamiento, y es, ¿qué vamos a proponer? ¿Por qué lo proponemos? Pero no perder el propósito de la formación de los estudiantes. Que como los dije en anteriores preguntas, y es, mi propósito es desarrollar las habilidades y capacidades de mis estudiantes. La tecnología es un medio que me ha permitido posicionar esos procesos en mi institución, pero quisiera llegar a más chicos y que más maestros utilizaran estas mismas estrategias. Hombre, muchas gracias, hombre, profesor Francisco. La verdad que nos sentimos muy satisfechos de encontrar más que un concepto, la experiencia aplicada en los procesos formativos de sus estudiantes allá de su comunidad educativa. Nos sentimos muy contentos de haber escogido una persona con la idoneidad y la capacidad desde el punto de la experiencia para hacer esta entrevista. Pues yo quiero finalmente preguntarle qué piensa que hemos conversado todo lo que deseaba sobre el uso de la tecnología. Bueno, hay un punto que me gustaría hablarlo y prácticamente hacer un ejercicio con ustedes, si me permiten, hacer un Claro que ejercicio. sí. Bueno, quiero que cada uno me diga qué está viendo aquí. Un pájaro. ¿Qué Un pájaro es? ave posada en un árbol. Sí. Sí, un ave. Sí. Ujú. Y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que tiene este color? De lo antigua, maybe, de pronto. De pronto digamos, el artista tomó esos colores o depende mucho la Claro, textura del papel, sí. claro que sí. Bueno, sorpréndanse. Esta foto fue tomada por Juan Diego, un niño de 13 años. Mm. Y con una idea lo que hicimos fue construir un prompt muy bonito, y el prompt decía, ¿qué pasaría si las aves pierden sus colores? Esto es un carpintero buchipecoso. Sus colores son la cabeza, el centro de su cabeza es negro, baja color blanco, luego color rojo, el cuerpo es amarillo con puntos negros. Resulta que cuando un ave pierde sus colores significa que la naturaleza está perdiendo muchas cosas. Esto lo podemos hacer con tecnología incorporada al proceso educativo. Lo que hicimos fue tomar la fotografía, construir un prompt
ingresarlo a Gemini y pedir a Gemini, Gemini, necesitamos que transformes el contexto donde se encuentra el ave y lo hagas parecer que la naturaleza está perdiendo su color por los incendios forestales, el cambio climático y la contaminación ambiental. En ningún momento la IA suplantó el trabajo de los chicos. Lo que hizo fue llevar ese deseo de los chicos a una imagen, basada en una imagen real. Cuando yo les digo que la tecnología es una herramienta, es porque hay muchas cosas que queremos hacer, pero nos tomaría muchísimo tiempo aprender programación o nos tomaría mucho recurso económico ir a la ciudad y pedir que nos hagan esto o que nos saquen esta idea. Ahora se tendría que sentar un diseñador a organizar cada punto. Esto lo hizo un niño de 13 años y su propuesta era: no podemos seguir contaminando ni aumentando lo que es el cambio, los efectos del cambio climático, porque la naturaleza perdería su color. Entonces, esto es un ejemplo de los muchos que tengo para decirle a la gente es, sí, la tecnología me permitió llevar esto a la realidad, pero el PRON se construyó aquí y el deseo aquí y en el corazón de cada chico que entiende que la tecnología le puede permitir acercarse al mundo y llevarle al mundo toda esa información que se está construyendo. Entonces creo que ahí está uno de los retos y los retos es, profes, ¿qué podemos hacer con tanta tecnología? Tú te sientas y vas a encontrar más de 100 IAs y hay IAs que te agrupan otras IAs. Ahora es, ¿qué esperas hacer con toda esta herramienta? Esto es como, yo lo llamo como tener el vehículo más potente de todos y no saber encenderlo. Si no sabemos encenderlo y aún sabiendo encenderlo, no sabemos a dónde queremos llegar, puede ser que estas cosas nunca sucedan en otras instituciones educativas. ¿Por qué? Porque no se tiene un propósito que alinee lo que es la tecnología con esos objetivos de cada una de las temáticas curriculares que estamos trabajando en el aula de clase. Excelente, profesor. No, pues nosotros estamos aquí encantados porque pues, más allá pensábamos encontrarnos solamente unos conceptos, estamos encontrando experiencia ya vivida, como la que usted acaba de narrar aquí, de niños de 13 años utilizando IAs en su institución, pues eso es un avance grandísimo, sobre todo en un contexto rural. La verdad que lo felicito por todo el avance que usted ha construido a partir de la tecnología en los procesos de enseñanza, aprendizaje en su institución. ¿Hay algún tema, profesor, que le encantaría abordar? Bueno, yo aquí me siento como en familia realmente, me siento muy complacido de estar y es la recomendación que les hacía y es, centremos también el objetivo en cómo dotamos al docente o desarrollamos en el docente estas capacidades para utilizar este, no sé si llamarlo monstruo tan grande que son las herramientas tecnológicas, que vuelvo y digo, no nos van a reemplazar en la medida que nosotros tengamos la capacidad de usarlas, pero si no las usamos estamos quedándonos muy atrás. Y esa es la invitación. Preparémonos, sigamos con los procesos formativos, procuremos cada día al menos unos tips, que saquemos 10, 15, 20 minuticos para aprender, eso es ganancia. Y no solamente para nosotros como maestros, es ganancia para los estudiantes y sobre todo para la sociedad. Qué bien, profesor. Por último, para cerrar esta entrevista, más allá de agradecerles, ¿cómo se ha sentido durante estos casi 30 minutos de compartir aquí con estos estudiantes maestrantes de educación? Muy contento y feliz de saber que hay personas que se han interesado también en estos temas. Cuando uno ve las líneas de investigación en algunas maestrías, uno dice a veces, venga, pero ¿por qué no hay más investigación? Porque Colombia es un país que carece mucho de investigación propiamente en los campos de educación. Y me refiero a investigación dirigida a la planeación, planificación y el uso de herramientas tecnológicas en la educación. Y más que agradecerles y no quedarme solamente con el agradecimiento hacia ustedes, es la felicitación por optar por este tipo de investigación, optar por este tipo de proyectos que ponen en conocimiento lo que son las falencias en la educación colombiana, pero al mismo tiempo abre las puertas para la construcción de soluciones a esos mismos problemas. Hombre, gracias, profesor, de antemano, agradecerle inmensamente su tiempo, toda la experiencia vivida que nos dejó aquí durante esta entrevista. Yo sé que muchas personas que nos van a ver les va a encantar saber que existen en la zona, en los contextos rurales, profesores con las ganas, con el deseo de llevar tecnología, aprendizaje, incluir la integración tecnológica en los procesos de aprendizaje. Nosotros lo estamos haciendo desde nuestra maestría,
muchos de nuestros trabajos de grado están direccionados a ese tipo de experiencias, a ver cómo las mejoramos, la integración tecnológica en los procesos de aprendizaje. Y bueno, me resta pues despedirme de usted y los compañeros que están allí, Brainer y la compañera Adriana. No, muchas gracias, profe, por acompañarnos en el día de hoy y darnos esta hermosa oportunidad de poder entrar un poquito en contexto en lo que es enseñar en colegios rurales de Colombia, ¿no? Creo que hay diferentes situaciones y diferentes contextos que motivan a buscar diferentes alternativas y como grupo, pues, estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de entrevistarlo a usted. Bueno, estimado profesor Francisco, agradecerle por brindarnos este espacio, de aceptar la invitación también. Me gustó mucho lo que comentaba sobre relacionado a la práctica educativa. De pronto, esa falta de adaptabilidad a problemas contextuales Claro. se cuestiona. Y también no solo su utilidad, sino también su necesidad a estos currículos que ya existen en las instituciones y adicional a eso a los planes de estudio. Entonces, desde la filosofía, que es mi campo, considero que es un enfoque bastante pedagógico que va más allá del enfoque verbal y busca ampliar las posibilidades que tiene lo multisensorial de la enseñanza. Entonces me parece súper interesante todo lo que ha comentado con las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. No, con todo el gusto y si hay otra oportunidad, que estaré muy atento también para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bendiciones para usted y que la pase muy bien. Muchas gracias.